Vamos a estar viendo un tema que es controversial. Hay diferentes discusiones dentro de los teólogos y se trata acerca del día de reposo, acerca del día de reposo. ¿Debemos guardar el día de reposo? ¿No lo debemos guardar? Algunos dicen que se abolió el día de reposo, otros dicen que hay que guardarlo el sábado, otros dicen que hay que guardarlo el domingo. Pero vamos a ver lo que realmente la Biblia enseña acerca del día de reposo. Y ese es el tema que vamos a tratar. Y lo voy a tratar de una diferencia que nos va a hacer ver toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Obviamente lo voy a hacer rápido porque si no, no se van más de acá. Pero bueno, los 4 puntos que quiero tocar son los siguientes. En primer lugar, vamos a ver el día de reposo en la creación. En segundo lugar, vamos a ver el día de reposo en la ley. En tercer lugar, vamos a ver el día de reposo en el Nuevo Testamento. Y en último lugar, en el cuarto lugar, vamos a ver el reposo final. El reposo final. Y vamos a después tener una conclusión. Si me acompañan ahí en Génesis, capítulo 1, versículo 31. Dice así Génesis 1, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. El capítulo 2, versículo 1, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En primer lugar, tenemos que ver que cuando se habla de que Dios reposó en el último día, cuando terminó la creación, no quiere decir que Dios se haya sentado en una reposera y ya no trabajó más. Si no, estaríamos negando lo que el mismo Señor Jesús, que dice ahí en Juan 5:17, que dice, mi Padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo. Hasta ahora dice trabaja, o sea, desde el principio hasta ahora trabaja. Y Hebreos 1:3 habla de que Él sustenta absolutamente todas las cosas con la palabra de su poder. Así que si Dios hubiese dejado de trabajar, digamos, si Dios hubiese dejado de trabajar, nosotros no existiríamos. Porque nosotros dependemos absolutamente el 100% de Él. El único autoexistente, autosuficiente es Dios. Nosotros y toda su creación se debe sostener con la palabra de su poder. Entonces, cuando habla Génesis, en primer lugar acá, que habla del reposo de Dios, acá lo que está hablando es del reposo de todo lo que Él había creado en ese momento. Y podemos ver 3 cosas fundamentales en estos versículos. En primer lugar, nosotros podemos ver que dice que vio Dios, que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. En segundo lugar, podemos ver que bendijo Dios el séptimo día. En tercer lugar, podemos ver que santificó Dios ese día, porque en Él había reposado de toda su obra creadora. 3 cosas: vio, bendijo y santificó. Al ver Dios todo lo que había creado, Él queda absolutamente satisfecho. Una palabra que nosotros no podemos perder de vista. Él queda satisfecho y bendice ese día. Cuando Dios ve algo y lo bendice, no es como el hombre. Él cuando ve algo y lo bendice, Él pone todo su ser, Él pone todo su favor, Él lo sostiene, Él lo cuida, lo sustenta. Eso hace cuando Dios bendice. Pero no solo lo bendice, sino dice que lo santifica. Esto es que lo aparta para un uso especial. Obviamente que estos textos sugieren también que el hombre
por ser hecho a imagen y semejanza de Dios, Él igualmente debía también contemplar apartar ese día y contemplar a su buen Creador. Era obvio, era la imagen de Dios. Ellos representaban a Dios. Donde el hombre estaba, ahí ellos estaban representando a Dios. Y ese día debía ser apartado para contemplar a su Creador. Ese día era especial, porque Dios había marcado ese día. Era para poder relacionarse con Él. Era para que Adán y Eva descansen de sus labores cotidianos y puedan exaltar el nombre de su Dios. Recordemos que en la creación vemos el modelo de lo que es bueno en gran manera, como dice Dios. Esto quiere decir que vemos la perfección. Esto quiere decir que podemos ver el mundo que debía ser, lo perfecto, en estos primeros 2 capítulos de Génesis. Es interesante porque esto es lo que Jesús enseña y esto es lo que en un momento Jesús les habla a los fariseos. Y en una oportunidad Él los lleva a observar desde la óptica de la creación un tema que es acerca del divorcio. Y Jesús los lleva ahí, fíjense en Mateo 19, versículo 4. Él los lleva a ver desde la óptica de la creación el divorcio. Dice el Señor Jesús, Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, fíjense, al principio, varón y hembra los hizo? Mateo 19, 4, versículo 5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 6 dice, y así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y les dijeron estos hombres, y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, más al principio. Génesis 2, Génesis 1, más al principio no fue así. Esa es la óptica que nosotros debemos tener. Ver el modelo que Dios había hecho en Génesis 1 y 2. Y Pablo hace exactamente lo mismo. Obviamente Pablo, cuando habla, si después lo quieren buscar, 1 de Timoteo 2:13 y 1 de Corintios 11, del 8 al 9, Pablo habla la posición de la mujer y les hace ver a sus lectores y les recuerda el orden perfecto de la creación. Esa es la óptica que nosotros debemos ver. Y el séptimo día era el día del Señor. Es interesante que el mismo Señor dice mi día y lo dijo varias veces. Obviamente no vamos a tener mucho tiempo para ver tantos textos, pero tenemos Éxodo 31:13, Levítico 19:3, Levítico 26:2, Isaías 58:13, etc. Hay varios pasajes que Dios dice mi día. Es mi día, su propio día. No debemos perder de vista también que la humanidad, toda la humanidad, debía descansar y admirar a su Señor en ese día en particular. Y esta humanidad estaba constituida en ese entonces por 2 personas, Adán y Eva. Pero era la humanidad, era el pueblo de Dios que Dios había creado. Y estas personas, ellas debían guardar ese día, adorar a su Señor, admirar a su Señor y enseñar a la posteridad a hacer exactamente lo mismo. Ese es el trabajo que tenían que hacer. Ahora, yo le hablaba con mi señora y yo le decía, esto me llevaba a pensar, a hacernos una pregunta. Si Dios bendijo y santificó un día especial en la semana para que el hombre lo esté guardando, esté descansando de sus labores y esté teniendo una relación con Dios donde todo era perfecto.
porque era todo perfecto. Así todos ellos necesitaban un descanso y un momento para la adoración de nuestro Dios. ¿Cuánto más nosotros después de la caída de este mundo, donde vivimos en un mundo caído y la creación toda es hostil al ser humano? No debemos olvidarnos lo que dice Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Cuánto más nosotros? Si en la perfección de Dios aparta un día para que Adán y Eva, perfectos en ese entonces, debían contemplar y descansar. Cuando todo era perfecto, así todo, Dios separa ese día, su día. No nos olvidemos, es su día. Él había cesado de crear. Él cuando cesó de crear, Él se detuvo y admiró, contempló todo lo que había hecho y lo llamó bueno en gran manera. Ese día no era para atar a Adán y a Eva. Ese día no era para coartarle la libertad a Adán y Eva. Ese día que Dios había separado para ellos no era para que Adán y Eva no hagan lo que más les guste. Dios quería estar con ellos, compartir con ellos ese descanso. Querían que ellos puedan admirarle y disfrutarle a Él de una manera especial, en ese día en especial. Pero claro, esa relación se rompe con el pecado. El hombre, ¿qué hace? Se independiza de Dios y se independiza de ese reposo que Dios le había hecho. Pero eso no quita de que hoy toda la humanidad debe reverenciar a Dios y debe adorarle. No quita eso. La humanidad toda debe exaltar el nombre de Dios. A pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros sabemos que un día necesitamos descansar. De toda la semana no podemos estar trabajando continuamente. Nuestra naturaleza nos exige parar, aunque sea un día. Obviamente que por el pecado, nosotros ¿qué hacemos? O que la humanidad entera ¿qué hace? Descansa, pero en vez de adorar a Dios, adora a la creación o adora a sus propias cosas que anhela. Como bien dice Pablo en Romanos 1:21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cada ser humano debe adorar a Dios. Cada ser humano sabe que tiene que descansar. Pero ese descanso es para exaltar el nombre de nuestro bendito Señor. Ahora, ¿qué podemos decir entonces hasta acá? En primer lugar, que el día de reposo no nace con el pueblo de Israel. El día de reposo nace con la creación. Y en segundo lugar, voy a citar lo que el pastor Sugel Michelén dice, el día de reposo suple dos necesidades básicas del hombre. La necesidad que tenemos de darle reposo a nuestro cuerpo y la de tener comunión con Dios sin los impedimentos propios de una vida de trabajo en el resto de la semana. Por lo tanto, dice, se trata de una bendición y un privilegio, no de una camisa de fuerza de la que nosotros queremos desprendernos. No es una camisa de fuerza. El día de reposo que nosotros queremos desprendernos es una bendición y es un privilegio. Pero claro, el hombre, obviamente, al abandonar, al querer independizarse de Dios, se fue alejando
Y como vemos nosotros en las páginas de Génesis 3 en adelante, vemos que el hombre comienza a alejarse cada vez más y más y más. Así como nosotros vemos y desatamos un barco de un muelle, por más que sea un viento fuerte o una suave brisa, ese barco se va a ir yendo más y más al alta mar. Así es el hombre, se fue alejando cada vez más de Dios. Pero Dios, que es fiel con su promesa que hizo a Adán y Eva en Génesis 3:15, Él iba a cumplirla, iba a cambiar esa situación. Y nosotros, ¿qué vemos durante el proceso de la Escritura? Vemos la redención del pueblo de Israel. Y ahí entramos en el segundo punto, que es el día de reposo en la ley. El día de reposo en la ley. Recordemos nosotros que el escritor de Génesis es Moisés. El escritor de Génesis es Moisés. Y no fue por casualidad que fue escrito ese libro, sino que Dios inspira a Moisés, ¿para qué? Para poder enseñarle a ese pueblo recién redimido cómo era el principio. ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo había sido ese principio perfecto, ese orden que Dios había hecho? Dios escribe Génesis. Y ahí cuando es libertado el pueblo de Israel de Egipto, fíjense ahí en Éxodo 19. Éxodo 19, versículo 4. Le dice Dios, vosotros, lo tienen, Éxodo 19, 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas palabras son las palabras que les dirás a los hijos de Israel. Este pueblo había sido redimido por pura gracia, sacado del pueblo de Egipto. Y el Señor acá en este texto podemos ver que le dice, Él los había redimido y los había traído hacia Él. Versículo 4, los traje hacia mí. El versículo 5 podemos ver que ellos debían obedecer su voz. Esto es los mandamientos. Ellos debían obedecer su voz. Ellos serían su pueblo. Un pueblo especial. Un pueblo que iba a estar habitando un lugar, una ubicación, un territorio. Era la tierra de Canaán. Y ahí iba a ser su reposo. Ahí iba a ser su reposo. Y frente ahí al monte de Sinaí, ¿qué hace Dios? Dios le da los 10 mandamientos. Y hay algo interesante porque fueron escritos en 2 tablas de piedra por el mismo dedo de Dios. Eso lo pueden ver si quieren en Éxodo 31:8. Pero también palabras que nosotros tenemos que tener en nuestra mente. Fueron escritas esas leyes en 2 tablas de piedra. Y se fueron entregadas al pueblo de Israel. Y dentro de esos 10 mandamientos, uno de ellos, que es el cuarto, ahí fíjense en Éxodo 20, versículo 8. Éxodo 20, versículo 8, dice: acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué le dice eso? Porque en 6 días, principio, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, principio, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y lo santificó. Lo que podemos ver acá
es que antes se había dado de una forma verbal y natural en la creación. Dios había dicho, Dios había visto, bendecido, santificado, hecho un huerto, puso a Adán y Eva para que ese reposo esté continuo en la presencia del Señor. Pero obviamente a través de la caída, esa obligación que tenía cada persona fue diluyéndose. Y ahora vemos a Dios redimiendo un pueblo, el pueblo de Israel, un pueblo apartado para Él. Y les da en este momento 2 tablas de piedras escritas con los 10 mandamientos. Obviamente que ellos eran una nación diferente que debían honrar a Dios. Ellos habían sido liberados, hecho pueblo, un pueblo para que le adore. Con este día apartado, ¿qué iban a hacer? Iban a demostrar al mundo, a su alrededor, que hay solamente un Dios verdadero, único, creador, que merece ser adorado. Ellos al ser apartado, al darle estas tablas y estos mandamientos, este pueblo iba a mostrarle al mundo lo que es verdaderamente un descanso y una verdadera adoración. Estaban ahí y vemos Éxodo 31:13, que les dice: habla pues tú a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es mi señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis de que yo soy el Señor que os santifico. Lo estoy leyendo de la versión de las Américas. Por tanto, dice, habéis de guardar el día de reposo, porque es santo para vosotros. Todo el que profane morirá irreprensiblemente, porque cualquiera que haga alguna obra en él, esa persona será cortada de entre el pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el 7º día será día de completo reposo, santo al Señor. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo morirá irreprensiblemente. Los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y el 7º día cesó de trabajar y reposó. Y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Es interesante porque acá el Señor le está diciendo algo al pueblo de Israel. Acuérdense que todo se había diluido en la humanidad. Dios escoge al pueblo de Israel y lo va a meter en la tierra prometida donde iban a recibir el descanso. Y ellos iban a ser los representantes de Dios en la tierra para poder representar a su pueblo. Y acá le dice que si desobedecían ese mandamiento, si no guardaban perfectamente ese mandamiento o el día de reposo, ahí vemos una ley que se entremezcla, que es una ley civil que solo tenía el pueblo de Israel. Dice, irremisiblemente iba a morir. Debían matarlo si no cuidaba el día de reposo. ¿Para qué Dios le decía eso? Para que el pueblo de Israel tome en serio la palabra de Dios. No podían ellos tomar a la ligera la palabra de Dios. Es muy similar a lo que pasó con Adán y Eva. Fue la palabra de Dios que le dijo, no comas porque vas a morir. Y ellos desobedecieron. Acá está haciendo algo parecido. Dios con el pueblo de Israel les debe decir, si no guardan, van a morir. Van a morir. Ellos no podían tomarla a la ligera. Además, ellos si guardaban ese día iban a ser beneficiados con bendiciones de parte de Dios. Cada pueblo que pase ahora por esa nación
una nación estratégica donde Dios los puso, que todas las naciones tenían sí o sí que pasar por Israel. Iban a ver a un pueblo apartado para Dios, que ellos, había un día especial que cesaban todas sus labores y adoraban al único Dios verdadero. Eso era lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Mostrar que había un Dios creador que merecía ser adorado. ¿Y para qué se utilizaba ese día también de descanso o ese día de reposo? Obviamente para descansar. El hombre descansaba de todos sus quehaceres, pero también se utilizaba para la lectura y la meditación de la palabra. Se utilizaba para la adoración colectiva, pero también se utilizaba para hacer misericordia. Esto lo podemos notar mejor en el Nuevo Testamento. Fíjense ahí en Lucas, capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Es interesante porque Lucas enfatiza eso, conforme a la costumbre. Era el día de reposo y la costumbre era ir a la sinagoga y leer la palabra de Dios. Pero también podemos ver cómo se utilizaba el día de reposo ahí en Mateo 12, versículo 7. Mateo 12, versículo 7, que después esto lo vamos a ampliar cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Dice: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis al inocente, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Vemos las cosas que se podían hacer en el día de reposo. Pero como todos sabemos, el pueblo de Dios, o el pueblo, mejor dicho, el pueblo de Israel, se rebela en contra de Dios. No cumple lo que Dios le había dicho que debían cumplir. ¿Y Dios qué hace? Los entrega a sus enemigos. Sabemos la historia, cómo se divide el pueblo de Israel, Judá, Israel, pueblo del norte, pueblo del sur. En el año 720 los asirios destruyen el reino del norte. El sur, más o menos aproximadamente en el 600 y algo, es llevado por Nabucodonosor, y así sabemos que Israel es llevado cautivo. Vuelve otra vez el pueblo de Israel a Jerusalén y se instituye nuevamente como nación, no en 1948, sino en ese momento, la última venida del pueblo de Israel. Ahí se vuelve el pueblo de Israel a ser nación. Y ahí vuelven a la tierra. Pero obviamente está el imperio romano. Ahora el pueblo de Israel es cautivo en su propia tierra. Es cautivo en su propia tierra. Ahora, ¿por qué no pudieron cumplir el cuarto mandamiento? ¿Por qué no pudieron cumplir el cuarto mandamiento? Obviamente, a ver, quiero que entiendan que no es que solamente Israel no cumplió el cuarto mandamiento, ¿no? Sino que no cumplió ningún mandamiento. Pero como nosotros estamos hablando del cuarto mandamiento, pues por eso lo estoy diciendo, ¿por qué no pudo cumplir el cuarto mandamiento? ¿Por qué no pudo? Porque la ley estaba escrita ¿en dónde? En tablas de piedra. En tablas de piedra. Y el pecado no había sido removido. Pero tenían una esperanza. Y ahí cuando nacen los profetas. Tenían una esperanza. Fíjense Jeremías 31, 33. Jeremías 31, 33. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Había una promesa que estaban esperando el pueblo de Israel. Estaba esperando ese Mesías y ese nuevo pacto. Ese nuevo pacto traería algo que el antiguo pacto no podía hacer, la remisión de los pecados y la ley escrita en el corazón del hombre. Y ahí nos acercamos al Nuevo Testamento y vamos a ver el día de reposo en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor irrumpe el tiempo, porque recordemos que Dios es eterno. La única persona eterna es y será Dios. Pero en un momento dado de la historia, el Hijo de Dios irrumpe el tiempo, se mete en el tiempo haciéndose hombre, pero sin pecado. Se hace hombre y como hombre Él debía guardar absolutamente toda la ley y todo lo que Dios había hecho. Eso es lo que dice Pablo en Gálatas 4:4. Yo se los leo, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo que Dios había señalado para que su Hijo venga al mundo, Dios envió a su Hijo. ¿Y cómo? Nacido de mujer. Génesis 3:15, la promesa que Dios había hecho de la simiente de la mujer iba a venir a alguien que iba a destruir a Satanás. Nacido de mujer, ¿y cómo debía ser? Bajo la ley, porque debía representar a la humanidad. Bajo la ley. En un momento dado, Jesús pudo decir enfáticamente en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar o para abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pero el versículo 18 podemos ver que no queda ahí que solamente Jesús vino para cumplir, porque dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Incluso el cuarto mandamiento, el sábado. Ustedes, si quieren anotar ahí, Marcos 1:21, Lucas 4:16, Lucas 13:10. Otra de las cosas, aparte de cumplir absolutamente toda la ley el Señor Jesús, otra de las cosas que Él debía hacer es liberar los mandamientos de todo lo que los fariseos habían añadido como mandato y como ley y lo que enseñaban. Entonces Jesús debía liberar el día de reposo de los abusos de los fariseos. Lo que los fariseos habían hecho con respecto al día de reposo es interpretar qué significa no trabajar en el día de reposo. Y cuando quisieron interpretar qué significaba no trabajar, comenzaron a hacer una larga lista de cosas y las escribieron en un libro y las comenzaron a enseñar como ley. Yo les voy a decir hay un montón, una sola les voy a decir nada más. Por ejemplo, si una persona era un sastre, alguien que cosía, alguien que hacía vestidos, y en el día de reposo se había olvidado la aguja clavada acá, ese hombre no estaba cumpliendo el día de reposo porque estaba llevando una carga. Hasta eso eran minuciosos los fariseos. También podemos ver que una persona podía caminar cierta distancia en el día de reposo. Más o menos se calculaba entre 1 kilómetro, 1,5 kilómetros. Pasado eso, si ustedes hacían 1,5 kilómetros y un poquito más, ya estaban haciendo un trabajo en el día de reposo. Veamos eso en Hechos, capítulo 1, versículo 12. Fíjense, Hechos 1:12. Entonces, dice, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar,
el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Este camino de un día de reposo es más bien una expresión de distancia, no de un día en particular. Y eso es lo que, por eso los fariseos dijeron, de acá a acá hay casi 1,5 kilómetros, entonces es casi lo que se puede caminar en un día de reposo. Y entonces ellos lo tomaron para hacer una medida, 1,5 kilómetros. Fíjense lo minucioso que eran. Y así podemos estar enumerando un montón de cosas que debían hacer. Pero ellos, por ser tan minuciosos, saber qué es lo que no se podía hacer en el día de reposo, se olvidaron de lo más importante: hacer misericordia. Ellos se olvidaron de hacer misericordia. Por esa razón Jesús una y otra vez iba en contra de esas leyes de hombres para reubicar a la gente que escuchaba y decirle cómo debía, lo que significaba verdaderamente el día de reposo. Fíjense ahí, Mateo 12. Mateo 12:9. Dice, pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos. Mateo 12, del 9 en adelante. Y he aquí, había allí un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusarle, le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y fíjense la contrapregunta que le hace Jesús. Dice, y les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se cae en un hoyo en el día de reposo, ¿no le echa mano y le saca? Y ahí enfáticamente le dice, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto es lícito hacer bien en el día de reposo. Los reubica. Ustedes, por ser minuciosos, se olvidaron de lo principal: hacer misericordia y hacer el bien. Tengo otros textos: Lucas 13 del 15 al 16, Juan 7, 22 al 23, Marcos 3 y 4. Estas personas, ¿qué hacían? Amaban más el día que al Señor del día. El sábado se había convertido en un fin en sí mismo. Y todo esto Dios, el Señor Jesús, tenía que venir y reubicar a todas estas personas, que estos mandamientos no eran como los fariseos decían. Pero también, ¿cuál fue la otra misión del Señor Jesús? La misión del Señor Jesús es liberar a su pueblo de la cautividad de sus pecados. Lucas 19:10, Juan 8:39, hacer de ellos una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17, restaurar todas las cosas al estado original. Y eso lo vamos a ver cuando Jesús venga por segunda vez. Lo vamos a ver culminado, cómo va a ser restaurado todas las cosas al estado original. Efesios 1, del 9 al 10. Colocar en el corazón, como habíamos dicho, de su pueblo la ley. Jeremías 31, del 33 al 34. Restaurar la relación perdida que había sido quebrantada. Romanos 5, Efesios 2:13. Cumplir todos los mandamientos, cumplir las leyes civiles, las leyes ceremoniales. Cada una de las cosas que Dios había mandado, Él la tenía que cumplir por su pueblo que vino a salvar. Y sobre todas las cosas, instituir el nuevo pacto con su propia sangre. Mateo 26:28, Marcos 14:24. Eso es lo que el Señor Jesús vino a hacer como hombre. Como hombre. Esta nueva creación que somos todos los que Él salvó, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, o todas están siendo hechas nuevas. Ellos, solamente ellos están demostrando ahora al mundo que existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ellos son los que tienen escrito
en su corazón la ley de Dios por medio de su Espíritu. Y ahora pueden amar esa ley, amar al Señor, no de una manera perfecta, pero con un deseo fuerte que los hace amar y clamar delante de Dios para poder cumplirlo. Pero obviamente queda un tema por tratar, que es, ¿por qué el domingo y no el sábado? ¿Por qué el domingo y no el sábado? En primer lugar, podemos decir que Dios Padre queda satisfecho, como en Génesis, quedó satisfecho de su obra creadora. Dios Padre queda satisfecho de la obra redentora de su Hijo que llevó a cabo a favor de su pueblo, y así lo resucita el primer día de la semana. El primer día de la semana. Su victoria ahora es nuestra victoria. Fíjense ahí en Marcos 16. Marcos 16, versículo 1. Marcos está relatando acá un hecho realmente de una manera muy vívida. Dice así: pasando el día de reposo, yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas. María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, ¿cuándo? El primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya no había salido, y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron, ¿qué cosa? Que la piedra, aunque era, dice, sumamente grande, había sido removida. Y entraron en el sepulcro, dice, y vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de ropaje blanco. Y ellas se asustaron, pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. ¡Ha resucitado! No está aquí, mirad el lugar donde lo pusieron. Id, dice, pero id y decirle a sus discípulos y a Pedro: él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, tal como os dijo. Fíjense cómo Marcos está relatando esto. Tanto las mujeres como también los apóstoles estaban desconsolados. ¿Por qué? Porque su Señor, su Maestro, había muerto. Y era tal el desconsuelo de estas mujeres que no se habían dado cuenta de que una piedra había sido removida. Es más, estaban tan desconsolados que ellos se creían que ya todo se había terminado, que fueron y compraron especies aromáticas para ungir el cuerpo muerto del Señor. Fíjense que ellas iban hablando: ¿quién nos va a correr esa piedra? Y simplemente cuando levantaron sus ojos pudieron ver que la piedra estaba corrida y Cristo no estaba más. ¿Cuándo fue? El primer día de la semana. Jesús cumplió lo que Él les estaba diciendo: voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Mis hermanos, en aquel día pasa algo extraordinario. Una nueva creación había comenzado. Una nueva creación había comenzado para todos aquellos que Él vino a salvar. El Hijo había descansado de toda su obra redentora. Y en el tercer día Él resucita. Esas palabras del ángel penetran el corazón de aquellas mujeres y penetran el corazón de cada creyente en Cristo. Cuando se dice: Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. No es poca cosa decir que Jesús ha resucitado. Es la victoria que se obtiene para esta nueva creación que nosotros estamos disfrutando. Y todo esto es el primer día de la semana. El primer día de la semana nos habla de la obra concluida de nuestro Señor. Y ese mismo día, Él fue a donde estaban sus discípulos y se le presentó.
Fíjense ahí el versículo 9 de Marcos 16. Y después de haber resucitado muy temprano, ¿cuándo? El primer día de la semana. Jesús se apareció primero a María Magdalena, dice, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ahí lean después versículo del 12 al 14. Vayan a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 1. Dice, y el primer día de la semana... Otra vez, Juan, María Magdalena fue temprano al sepulcro, etcétera, etcétera. Versículo 19 de Juan 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuándo? El primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos dijo, paz a vosotros. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Versículo 25, le dijeron, pues los otros discípulos, el Señor hemos visto. Él les dijo, dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos y no metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en el costado, no creeré. Fíjense lo que Juan escribe ahora en el versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, ¿con quién? Con Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Juan fue intencionalmente a escribir 8 días después. No es como contamos nosotros, los judíos contaban diferente. El domingo era un día. El lunes era 2 días, 3 días el martes y así sucesivamente. El domingo cae el 8º día. El 8º día, el primer día de la semana. El primer día de la semana. Hace su aparición el Señor Jesús. En esta nueva creación entonces Jesús inaugura una nueva creación que vamos a ver culminada cuando Él venga por segunda vez. El domingo lo que hacemos es un día para recordar. Es un día que nosotros podemos celebrar. Es un día para pensar, para anhelar, para adorar, para exaltar, para admirar a ese gran y buen Salvador Jesús. Pero no solo eso tenemos, sino tenemos los apóstoles. Los apóstoles habían entendido la importancia de ese día, de reunirse el primer día de la semana. Vamos rápidamente por la hora. Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, etcétera, etcétera. Primera de Corintios 16:2, el primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte a algo según haya prosperado, etcétera, etcétera. En este día también se llama el Día del Señor, así como en el Antiguo Pacto, para que todos aquellos judíos que escuchaban el Día del Señor se puedan relacionar y conectar, que era lo mismo. Pero este era el domingo. Juan, allí en la isla, apartado, preso, Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Señor cuando, en el día del Señor, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, el primer día de la semana. Pero no solamente tenemos estas verdades explícitas en la palabra de Dios, sino también tenemos la historia, nos dice por qué los cristianos se reúnen el domingo. No tengo todo el tiempo para decirlo, pero no fue Constantino en el año 325, como dicen los adventistas del séptimo día, que fue él que impuso el domingo para la adoración. Tenemos a Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol de Juan, en el año 31 al 107. Ellos decían, no debemos sabatizarnos más, sino que debemos guardar el día del Señor, en el cual nuestra vida fue levantada. Este es el día del Señor.
el día consagrado a la resurrección, el más importante de todos los días. Tenemos a Justino Mártir en el año 100, podemos tener también a Ireneo, un discípulo de Policarpo, que Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan en el año 130. Tenemos a Tertuliano en el año 160. Tenemos a Clemente de Alejandría en el año también 160, porque era contemporáneo de Tertuliano. Todos, absolutamente todos, en sus escritos hablan acerca del primer día de la semana. Domingo se juntaban los cristianos para celebrar lo más hermoso que sucedió para el ser humano, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio la victoria a través de Él, que hizo una nueva creación, que nosotros somos nueva creación y tenemos una esperanza final. Una esperanza final. Entonces podemos decir que desde el principio es el mismo que en la creación. 6 días de trabajo y 1 de descanso. 6 por 1. Por eso tenemos un anhelo. Es el reposo final. Hebreos 4:8. Porque si Josué les hubiera, dado reposo. Recuerden que Josué es el que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, la cual iba a ser el reposo. Dice el autor de Hebreo, si él hubiese dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de este. Entonces, ¿qué dice el versículo 9? Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado en su reposo, ¿quién? Cristo, Él mismo ha reposado ¿de qué? De todas las obras. Génesis, de todas las obras, como Dios reposó de las suyas. Todo cristiano anhela ese día de reposo. Un reposo eterno por estar en Cristo Jesús. Y eso se va a lograr en la segunda venida o si nosotros partimos con Él. Él pondrá en su segunda venida cada cosa en su lugar. Él vencerá a nuestro último enemigo, que es la muerte, según 1 Corintios 15:26. Satanás, sus ángeles y todos los que no se arrepintieron de sus pecados serán echados al fuego, al lago eterno, ese fuego que nunca se apaga. Pero su pueblo va a poder oír su voz que les dice: entonces el rey le dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado por vosotros, para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Todo su pueblo, todo ese pueblo que puso su fe en la obra perfecta del Señor Jesús, se arrepintió de sus pecados, entrará en el reposo eterno de nuestro Señor Jesús. Él disfrutará, ellos disfrutarán de ese Rey y Salvador y descansarán absolutamente por siempre, por toda la eternidad, en cielos nuevos y tierras nuevas que serán totalmente renovados. En conclusión, entonces, el día del Señor es el día que nuestro Señor logró lo que ninguna otra persona podía lograr: salvación para su pueblo. Y como prueba absoluta de ese triunfo, Él resucitó al tercer día y entró al reposo. El anhelo de cada creyente realmente es tomar ese día como una celebración. No como una carga, no como que tengo que cumplir algo, que tengo que ir a la iglesia, porque si no lo hago, Dios me va a castigar o me va a amar menos. No, como una celebración. Nuestro Señor resucitó. Eso quiere decir que la victoria de Él es nuestra victoria. Nuestro Señor cargó en Él el juicio que pesaba sobre nuestras cabezas. ¿Lo comprenden, mis hermanos? Eso cargó el Señor Jesús.
Él nos hace libre absolutamente de todas las preocupaciones banales que nos atormentan durante la semana. Nos hace libres en Cristo para que nosotros podamos un día reposar, un día a la semana reposar, poder descansar de nuestros quehaceres y pensar solamente en nuestro Dios y en su gran obra de salvación. Hay algo más importante que hacer realmente que no estar obedeciendo para nuestro bien lo que Dios nos dice. Dios hizo una obra perfecta, asumió nuestro castigo para que nosotros podamos descansar. Esto es mucho mejor, mis hermanos, que la creación al principio. ¿Se imaginan? Si Dios dijo que vio todo y dijo, es bueno en gran manera. Dios vio la obra de su Hijo y quedó satisfecho. Hay algo más glorioso y hermoso que nuestro Señor. Hay algo más satisfactorio que hacer, que contemplar a nuestro bendito y gran Salvador. Hay algo más en este mundo que se pueda comparar. Comparar un cachito, minutos, horas y contemplar la obra de nuestro bendito Salvador. De la esperanza que nosotros tenemos, que todo esto se va a renovar a su estado perfecto, pero nunca hubiese sido posible si nuestro Señor Jesús se hubiese hecho hombre. Hay algo más. Desde la creación hasta la nueva creación, el principio es el mismo. 6 días por uno, para descansar de todos nuestros quehaceres y contemplar a nuestro gran y buen Salvador. Es el mismo. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Porque nos distraemos tanto y con tantas cosas, Dios. Gracias porque esto muestra cuánto pecado hay en nosotros todavía. Gracias porque como hablábamos con mi señora hoy, podemos ver que todos los días podemos presentarnos delante tuyo pidiéndote perdón y que nos limpies. Porque no pensamos siempre en ti, Señor. Nos ahogamos en nuestros problemas. Queremos solucionar nuestros problemas. Nos adelantamos a las cosas que tenemos que hacer. Señor, ayúdanos a pensar en ti, a deleitarnos en ti, a gozarnos en ti, a esperar este día para juntarnos contigo, para adorarte y exaltarte y contemplarte. Ayúdanos, Señor. Danos fuerzas. Abre cada día más nuestro entendimiento para poder ver a Cristo en las Escrituras. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.